Y qué bueno que estén haciendo esto porque las generaciones nuevas no conocen de esos pastores antiguos, de los pastores del sufrimiento, de los pastores del rigor que tenían que ellos vivir por la fe. En esos años se vivía por la fe. Porque él oraba mucho. Entonces no aceptaba que se vendiera en la iglesia, que se hicieran ni rifas, ni ventas de cosas, no, todo por la fe. Ahora, en estos últimos días, todavía me encuentro con personas que me dicen, ese era el pastor Palta. Y a esa iglesia los invito yo, pues. Para su conocimiento, yo nací en un campo internado a la cordillera. Según mis padres, cuando nací, creyeron que no me iba a criarme. Y como ellos eran tan devotos de la Virgen de Andacollo, me donaron a la Virgen de Andacollo desde mi nacimiento. Fue así que me fui criando, gracias al Señor. Me dice, yo he sido siempre así porque cuando yo tenía 10 años acompañaba a mi padre a buscar hielo en la cordillera. Y ellos acarreaban en animales a Ovalle nieve. En ese tiempo no habían como ahora, así que lo traían en tropa a Ovalle. Hubo un problema de lluvia, nieve, creo que llovió en verano, así que se retrasaron. Y cuando ya venían bajando se dio cuenta que iba a llegar atrasado. Entonces vino, le dijo a él que tenía 11 años, hijo, usted tiene que irse con estos mulos que es más liviano adelante y los lleva a Ovalle y llega a la hora, tiene que estar mañana a las 11 allá. Pero tiene que estar a las 11 y yo me voy a ir con todo esto de atrás. Al otro día llegó el papá a Montepatria. Cuando él llegó el papá, lo primero que él montó y alcanzó a llegar, le dijo, sí papá, se lo entregué a las 10. Muy bien, le dijo, hay que dar cumplimiento en todo, oiga, le dijo. Y nunca me olvidé de esa enseñanza y por eso que yo siempre, las cosas deben empezar a la hora. La instrucción siempre, los servicios a la hora. No tuve escuela. ¿Sabe cuando vine a aprender las primeras letras? Mi padre, de hecho, en su testimonio, él dice que aprendió a leer y escribir en el servicio militar cuando tenía 19 años. ¿Eh? Allá en Tacna, allá aprendió él. Cuando supe que me iba a echar a la escuela ya 2 horas de clase todos los días, dije para mí, voy a poner todo lo que está de mi parte por aprender algo, porque esto me va a servir. Y así lo hice. Cuando salí del regimiento, sabía las 4 operaciones. Qué feliz, qué contento me sentía. Ya tenía 32 años de edad y justamente por esa misma parte donde nací, en estos tiempos, llegaron estos hermanos Ramos, que es Pastor Ramos que están, y Quique ahora, y llegaron a una casa de campo por ahí, hice una reunión, aleluya, y entre ellos había un anciano que trabajaba conmigo en esos tiempos, que yo trabajaba en la agricultura, siempre ocupado, y este anciano me llevó la noticia que habían llegado unos evangélicos que cantaban, hablaban de Dios. De inmediato sentí el deseo de imponerme de qué se trataba, porque nunca había oído predicar el Evangelio, nunca en mi vida. Y se llegó el día y llegué a esa casa, y como no empezara todavía la reunión, uno de ellos me hizo una pregunta. ¿Usted cree, me dijo, que Dios es un espíritu? Sí, le dije, sí creo que Dios es un espíritu. ¿Y cree usted que durante los años que ha vivido le ha ofendido? Y ya pensando un ratito. Sí, le dije, sí creo que le he ofendido. ¿Y le ha pedido perdón alguna vez? No, a Dios en espíritu nunca le he pedido perdón. Solo le pido perdón al señor cura cuando me confieso. En esto empezó la reunión. El primer himno fue el 211, que nunca me olvido. Siempre lo canto. Aleluya. El sermón no me acuerdo, pero cuando llamaron a orar, por primera vez
doblar mi rodilla para pedir perdón a Dios en mi espíritu. Pero no sentí la presencia del Señor. Bueno, terminó la reunión. Al otro día, allá en mi siembra, tenía un trigal sembrado, mientras corría el agua, estaba regando, estaba de rodillas en las acequias. A cada rato doblaba mi rodilla, pidiendo perdón a Dios, porque reconocí que lo había ofendido durante los años que vivía. Toda la semana pasé orando a cada rato, no tenía palabra, pero doblaba mi rodilla, lloraba a los pies del Señor. Y el día sábado, inconscientemente, cómo Dios dirige las cosas, hermanos amados. Hice una vigilia, ya amanecía. Yo dije, voy a cuidar mis porotos, porque puede pasarse los animales y hacer un tremendo perjuicio. Y llegué en la tarde, boté la montura de mi caballo, lo puse a comer y ahí en las caronitas de la montura doblaba mi rodilla y me puse a orar ahí. A él no le importaba la hora para poder estar orando. De hecho, en su experiencia, él cuenta que cuando el Señor lo salvó, él estaba regando un predio donde tenía un sembrado y dejaba puesta el agua y se iba a orar. Después venía, cambiaba el agua para otro lado y se iba a orar. Después de orar 1 hora o 2 horas, me levantaba, daba una vuelta en contorno a la siembra y volvía a ese mismo lugar. Creo que serían las 4 o las 3 de la mañana cuando mi Señor me perdonó ese día, esa noche. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y al otro día no hallaba a quien hablarle de las cosas, Señor, un campo solo. Pero ese deseo de hablarle a otras personas. Así me acuerdo yo de él. Mucho tiempo para la iglesia. Mucho tiempo para la iglesia. Y se iba al parque se iba a caballo, hacía reuniones en un circuito allá y después se devolvía en la noche. Y cuando pasaba en el río, mi mamá sentía los cascos del caballo cuando ahí viene tu papá, decía, porque los cascos del caballo era como una señal que le mandaban del río allá. Al correr el tiempo, nuestro amado pastor Vice me dijo, véngase de esas partes acá a Montepatria y hágase a cargo de la obra. Aleluya. Y obedeciendo me vine a Montepatria a hacerme cargo de la obra. Fue mi primer profesor de escuela dominical que yo tuve. Él en Montepatria sacaba a los niñitos afuera al patio para hacerle la clase para que no molestaran adentro. Nos sacaba afuera, nos enseñaba el texto de memoria y luego un corito. Fue la primera vez que yo vi y aprendí un corito visualizado que nos enseñó él. Y era saqueo pequeñito era. Después de correr los años me dijo, yo me siento enfermo, hermano Palta, se me hace muy difícil atender estos campos, me dice, quiero presentarlo como pastor probando. Y yo le dije, pastor, usted sabe que yo soy un hombre de campo, un hombre que es ignorante, que no sé nada. No, me dijo, la capacidad del Señor, me dijo, lo que Él quiere es solamente su buena voluntad. Aleluya, cosa que nunca me olvido. Se vino de Montepatria, llegó a Yapel enfermo, y lo trajeron a la calera y falleció en esos mismos días. Y al fallecimiento de él llamaron a la Junta Oficial a Yapel y Montepatria lo anexaron a Coquimbo mientras yo cumplía mi noviciado. Así el amado pastor Peña, en paz descansa, me pastoreó 2 años. Después él mismo me presentó a las conferencias, no sé en qué parte fueron las conferencias ese año, el año 40.
Cuando regresó, me dijo, lo aceptaron. Desde ahora usted tiene que dejar toda actividad material, me dijo, y dedicarse exclusivamente a los servicios del Señor. Y lo que usted necesita tiene que pedirle a Él. De sentir peso, miré a mi numerosa familia, miré a mi esposa, me miré a sí mismo. Pero en la noche me fui al campo a orar. Por eso es que yo recomiendo siempre la oración. Me fui al campo a orar solo. Allá sentí la presencia del Señor. Y cuando sentí la presencia del Señor, le dije, Señor, estoy en sus manos. Mi esposa está en sus manos, mis niñitos también, todo está en sus manos. Y mañana mismo voy a entregar estos terrenos donde sembraba y me voy a dedicar exclusivamente a la obra. Bien, entonces, bueno, ahí en Montepatria, en primer lugar había una casa en una de las esquinas que era la casa de mis abuelitos y se la pasaron a mi papá y ahí se hacían las reuniones. Después de eso, mientras se empezó a construir el templo, que era de adobes, y allí el Señor salvó varios hermanos, pero no digamos que era una congregación tan grande, si eran poquitos, contaditos, pero muy fieles los hermanos, muy fieles. Hermanos con muy escasos recursos, hermanos que vivían de la agricultura, hermanos que vivían de la ganadería, de las cabritas, que eran de los animalitos más grandes que tenían las cabras, las gallinas. Llegaban al templo, a la iglesia, a la hermana Paulita, las canastitas con huevitos, que eran las primicias. Recuerdo que la iglesia se mantenía de esa forma, porque éramos pobres, pero era una iglesia que compartía de sus pobrezas, compartíamos. Me acuerdo que ahí está presente la red, que criamos unas vaquitas, y mi papá vendió esas vaquitas. Y nosotros pensamos que los iba a traer hasta comida para nosotros. Y no, pues, compró techo para cambiar el techo de la iglesia, que tenía techo de totora, la iglesia de Montepatria. Entonces la plata de las vaquitas compró Singer para para techar la iglesia. Ahí la gastó. Lo único que le compró fue una máquina de coser a la red. Pero su vida y mi vida. Toda la gente, por ejemplo, esperaba la Navidad, que iba a ser la Navidad y todos hablaban de la Navidad. Y yo le decía, pero ¿por qué no pasa el viejito Pascuero por la casa de nosotros? Qué raro. Y por el frente sí pasó, y por el lado, y por el otro lado, y del carabinero tanto, del caballero tanto, del almacén. Todos los niños el día 25 salían con sus juguetes, sus cosas, y nosotros no teníamos nada. Ahora grande, ya después vine a entender por qué el viejito Pascuero no pasaba por ahí si éramos demasiado, mucho. Pues entonces si mi papi le compraba un regalo a uno, no le iba a poder comprar a los otros. Pero sí era lindo que el día 25 de diciembre mi padre iba a Ovalle y pasaba a la iglesia de Ovalle y ahí le tenían una caja con golosinas para todos sus hijos. Ese era el regalo que nosotros recibíamos el día 25 de diciembre. Era una bolsa de golosinas. Como papá fue como amigo también, porque andábamos juntos constantemente, ya sea sembrando, cosechando, arando o lo que fuera, porque de eso vivíamos. La iglesia no daba como para decir el pastor va a vivir de la iglesia, no, pues había que muchas veces cosechar para darle a la iglesia, que era diferente. Y cuando mi mamita se quedó viuda, nosotros todos pequeños, nosotros cuando veíamos que él llegaba, yo no me acuerdo si era caballo o si era macho, pero en un animal de esos llegaba ya. Yo era chica. Y nosotros cuando él llegaba, era fiesta para nosotros. Corríamos a encontrarlo, porque sabíamos nosotros que en esa maleta que le colocaban a los animales a los lados así, iba llena de cositas para nosotros. Él nos atendió, él nos cuidó, y así como nosotros muchos. Y en una oportunidad me acuerdo que yo le dije que no tenía zapatos, ¿no? Los zapatos de nosotros eran unas alpargatas que eran de colores, y esas eran las que nosotros teníamos para ir a la iglesia, para ir a salir a comprar. La mayoría del tiempo era a pie pelado. Al colegio a pie pelado. Y como les digo, los zapatos eran eso.
Y le dije yo que no tenía zapatos. Pídale al Señor. Fui y empecé a orar, a pedirle al Señor, y en una oportunidad llegó una encomienda del norte de una hermana muy querida de mi mamá, de mi papá, que era la hermana Tomasa. Y llegó una encomienda, y en esa encomienda venía un par de zapatillas, de esas zapatillas blancas. Y eran blancas nomás, enteras, de esas sencillas nomás. Y con eso fui a desfilar un 21 de mayo. Y bien feliz porque yo tenía zapatos. Pero pese a la pobreza, pese a las dificultades que se presentaban, éramos felices. Yo recuerdo a mi hermano Óscar vendiendo agua a los 6 años. Andaba con un burro cargado con a los lados unos tambores y ella vendía el agua. Como ustedes lo escucharon, desde muy niño aprendió a trabajar. Por el fallecimiento, la amada Pastor Peña, quizás ustedes lo conocieron también, que era pastor de Coquimbo, fui trasladado del Alto Cuerpo a Presbítero a Coquimbo el año 60. Le sentí bastante peso al traslado. El pastor que estaba anteriormente, que había estado aproximadamente más de 20 años, era un pastor muy querido, muy reconocido, la iglesia lo sintió mucho, por lo tanto ese cambio generacional normalmente es difícil. Llegó mi pastor Palta y desde mi niñez recuerdo que siempre recordaba de la instrucción que le habían dado. Le decían, el pastor debe acomodarse a la iglesia y la iglesia debe acomodarse al pastor. Cuando cambiaron el pastor dijo, yo me adapto, dijo, a lo que está aquí en Coquimbo, ella era muy bonito, pues. Entonces dijo, ¿qué hace un sapo para tantos pequeños? Así que él, de a poquito, pues, como decíamos al principio, la iglesia predicaba en grupos. Entonces ahí fue el primero de separarlo en parte. Entonces, de 2 en 2. Entonces ahí, eso quedó bien, porque se abarcó mucho más tiempo, más gente, más campo. Yo siempre me acuerdo, de hecho, cuando vamos a Tongoy en este tiempo, yo me acuerdo del pastor Palta allá. Porque yo me acuerdo que llegábamos a Tongoy, se juntaba toda la iglesia en la plaza de Tongoy, y él allí con una energía de militar empezaba a hacer grupos. Este grupo hacia allá, este otro hacia acá, este otro acá, y a tal hora en tal lugar. Y con una energía que él dirigía estos servicios. Yo a veces cuando íbamos y era como más lenta la cosa, como que ustedes, todas las orcas por acá, todos los voluntarios para allá, yo decía, ¿cómo no está el pastor Palta aquí? ¿Cómo aprovecharía toda esta gente? Y así lo conocimos, lo recibimos, estuvo con nosotros. De primera, cuando no lo podíamos acercar mucho, era porque lo hallábamos muy serio, pero su forma de ser era así nomás. Y por ahí, cuando conversaba con alguien, trataba de hacerlos reír y pasarlo bien. Y sin duda todas las personas esas les hablaba del Señor, porque esa era su labor y fue siempre. Empecé a los 81, ahí apareció una enfermedad, me venía un agotamiento físico y quedaba sin ánimo. Yo me lleno de confusión porque no puedo empeñarme como antes lo hacía. Antes no había rendimiento para andar de a pie, para subir los cerros y bajar. Y yo creo que fuimos con mi hermano Eduardo los que acompañamos al papá a los circuitos cuando Coquimbo estaba recién empezando. Como decía mi hermana, siempre mi papá llevaba su bolsita a los circuitos y nosotros éramos los que cargábamos las bolsitas. Cuando usted vaya a visitar, tiene que ir golpeando con los pies, decía. Nunca llegue con las manos vacías, siempre llegue con algo. Aquí en Coquimbo, cuando mi padre iba a visitar para allá, para los llanos Pan de Azúcar o Tierras Blancas, iba primero al almacén y llevaba las bolsitas y le decía, ya, llénenme estas bolsitas. Usted sabe con qué lo va a llenar, le decía a la señora de Flor, parece que se llamaba la señora del negocio ahí en la Villa Dominante, y ya ella sabía que tenía que llenarle las bolsitas. En ese tiempo no había movilización,
una tirada larga que era visitar el circuito de Chungungo, Cruz Grande, el Tofo. No había movilización, así que había una micro que era el Galgo, pero esa iba una vez a la semana. Y mi papá, como tenía estipulado tal fecha ir al circuito, así que si tocaba un día partíamos, no. Y nos bajábamos en la carretera, en la Higuera, y de ahí subíamos el cerro al Tofo a pie y bajábamos a Chungungo. Esas eran caminatas, no sé, unas 5 o 6 horas tal vez, subiendo y bajando el cerro. Y me acuerdo que esa vez salíamos en la mañana temprano, llegamos arriba al Tofo a buscar algo donde comer, porque sin comer. Y la señora lo dijo, hasta nosotros nos quedamos mirando el sol. No había comida en los restaurantes, en alguna parte donde podíamos comer. Así que mi papá nos autorizó que sacáramos frutitas o lo que había en las bolsas para poder comer algo con mi hermano. Y después seguíamos viajando, caminando. Llegábamos al circuito, se hacía la reunión, nosotros como niños llegábamos y nos quedábamos dormidos en la hora de la reunión. Y mi papá decía a los hermanos, déjenlo. Los hermanos lo abrazaban y dormíamos en la hora de la reunión, como niños. Y como a las 10:30, 11 de la noche nos acostábamos, tomábamos un tecito y nos acostábamos, y a las 4:30 más o menos nos levantamos para bajar caminando del Tofo a la carretera. Y a oscuras, con neblina, y mi padre me protegía mucho. Pequeño me protegía mucho. Así que me tomaba de la mano y me traía a oscuras, bajando, y llegamos a la carretera con neblina y haciendo de Dios, como contaba mi hermano. Pasó un camión tolva y ese camión los paró, pero nos dijo que los subiéramos atrás, a la tolva, con frío. El hermano Santiago por la rueda se subió a la tolva y mi papá me tomó en brazos y me pasó al hermano Santiago, y después se sentaron uno a cada lado y a mí me pusieron al medio, siempre protegiendo. ¿Qué edad tendría yo? No tengo idea. Y así la obra va prosperando. Yo estoy muy contento, como digo, en Coquimbo, porque mi Señor ha sido conmigo y la obra sigue creciendo, sigue desarrollándose. Aleluya. También mi pastor era muy constructor, construyó el faro. Y se juntaron allá en el faro, en el lugar que le gustó a mi pastor, por eso le puse el faro, pura roca, puras piedras. Así que se juntaron 40, me parece que fueron en esa oportunidad, que mi papá administró la construcción, ahí también, la construcción, y dejaron listo el cimiento para levantar las paredes en el día. Entonces ahí cocinábamos nosotros con la hermana María Miranda, hermanas que ya no están. Íbamos nosotros a hacer la comida, pero mi pastor está muy preocupado de sus trabajadores. Pasaban por ahí gente vendiendo cositas, él les compraba lo que podía comprarle para que los hermanos ahí pudieran ellos tener y pasarlo bien en ese día de tanta calor a veces. Que daban piedra los hermanos con un combo de 25 libras. Y unos acarreaban, otros arreglaban las piedras, y mi papá veía las líneas que no se fueran a correr, y lo terminaron en el día. Pero parecían hormiguitas. Y después después de eso seguimos en la construcción. Mi padre y otros hermanos. También ahí yo trabajé siempre en la cocina con las hermanas. Mi pastor llegaba a la cocina y nos preguntaba, ¿qué hace falta algo? ¿Qué es lo que hay que ir a comprar? Siempre esa preocupación estuvo para con las que estábamos en la cocina. El Señor permitió que se construyera ese local y mi pastor estaba feliz porque era el primero que construía. Construyó el faro, templo central, Tierras Blancas, 2 locales, Pan de Azúcar, Las Rosas, Tambillo, Vicuña, El Brillador, arregló el templo La Antena, algunos templos chicos de Chungungo. O sea, era un hombre que vivía construyendo, y todo por la fe. Y Dios le dio de construir, aparte de esto estoy hablando acá en esta parte, no, a lo mejor se me escapó algún templo, pero casas pastorales, construyó muchas cosas, hizo muchas cosas como constructor.
y íbamos a la ferretería. Ah, ¿es para el pastor? Sí, para el pastor. Ya, llévennos. Porque él era muy cumplidor. ¿Te acuerdas usted? Muy cumplidor. Porque tenía un dicho él que el hombre de buenos cumplimientos es dueño de bolsillo ajeno. Ahí está. Mi papá tenía una máquina cortadora de bloques. Esa cortadora de bloques, hice bastantes bloques que están puestos en Andacollo, en La Antena, Vicuña, en La Villa. En todas esas partes hay bloques hechos por mis manos. Que mi papá nos pagaba, nos daba una monedita, así que yo en la mañana antes de irme al liceo cortaba 60, 62 bloques, después al liceo, y si estaba en la mañana o en la tarde cortaba bloques, así que todos los días cortaba 60, 62 bloques, era lo que salían de 2 bolsas de cemento. Pero yo sé que la iglesia se preocupa mucho de mi persona. Gracias, mi Señor. Ojalá que mi Señor me diese amor para con ellos, para desempeñarme como un buen pastor mientras viva. Si algún hermano lo veía que se alejaba de la iglesia, él decía, hijo, me acompaña, y íbamos a la casa de ese hermano a preguntar por qué no iba a la iglesia. Y ahí mi papá le daba el consejo, muy consejero mi padre. Una familia de la iglesia se molestó mucho con él y dijo que no volvía más a la iglesia hasta que el pastor lo fuera a buscar a la casa y le pidiera perdón a ellos. Y fue mi pastor para allá. Golpeó, llegó allá a la casa y reunió a la familia, está la familia reunida, y se arrodilló, le dijo que le venía a pedir perdón para que volvieran a la iglesia, que lo perdonara. Y la familia volvió, pues, y siguió hasta el día de hoy. O sea, tenía esa actitud de pastor de ser capaz de dejarlo todo e ir. A él no le importaba estas situaciones, sino él iba más allá siempre. También recuerdo una vez que nosotros teníamos que ir a cumplir un servicio a Guanaquero, Cuerpo de Dorca, tiempo de invierno, teníamos el servicio marcado ya para la fecha, y en ese día me acuerdo que amanece lloviendo, llovía mucho. Y yo fui aquí donde el hermano Alejandro a conseguirle un teléfono para llamar al pastor para preguntarle si suspendíamos el servicio porque estaba lloviendo muy fuerte. Y él me responde, ¿son ustedes acaso soldados de azúcar? Si son soldados de azúcar, no vayan. Pero si son soldados de verdad, vayan y no les va a pasar nada. Nos fuimos. Llegando allá, la lluvia se había pasado, hicimos el servicio, predicamos, después que subimos de nuevo al bus, se pone a llover de nuevo. Llegamos aquí a Coquimbo con una lluvia muy fuerte, pero cumplimos el servicio. Nos sometimos y obedecimos a él porque él mandaba y había que obedecer. Él como que cuando uno iba a hablar con él, como que no lo escuchaba. Entonces yo una vez estaba en el Faro y tenía el tratado que nos daban, decía solo la dirección del templo central. Así que fui y le dije, mi pastor, quiero mandar a hacer un timbre donde aparezca la dirección del local El Faro para ponerle acá abajo al tratado. Levantó la cabeza porque le estaba escribiendo. Es que, y yo llevaba el tratado, sí, mire, el tratado del muestro dice aquí, pásemelo, lo pasé. ¿Qué dice ahí? Iglesia Evangélica Pentecostal, Los Manzanos, ya, eso. Sí, le dije yo, pero es que esa es la dirección del templo central, porque yo estoy acá en la parte alta, nosotros andamos predicando y la dirección sale del templo central, yo quiero ponerle un timbre ahí, pásame el tratado. ¿Qué dice ahí? Iglesia Evangélica Pentecostal, centro. Ahí estamos. Mi pastor, si yo le entiendo lo que usted me dice, le vuelvo por tercera y me dice, mire yo, me dijo, el Espíritu Santo es el que lleva a la gente, y Él lo va a llevar aquí, allá lo va a guiar, así que no se preocupe por eso, usted predique nomás. Amén, pastor. Cuando había un hermanito por ahí medio así, que no fuera la dirección del Espíritu Santo, él decía, ya, mijito, ya, levántese, deje de traer esa cosa nomás. Y lo tomaba del brazo y lo levantaba. Ya, está bueno. Pase, camina, venga a orar al altar. Lo tomaba del brazo.
Yo recuerdo en una oportunidad en una escuela dominical, los niños se estaban portando muy mal. Y antes que dieran el texto, mi papi los reprendió, los retó. Y después le tocó dar el texto a los niños, y cuando les tocó cantar, los niños cantaron: el diablo está enojado y tiene razón. Y mi papito. Y ahora engrandezco la oración y digo que son las llaves para abrir las puertas del banco celestial, donde depende la riqueza espiritual para usted y para mí. Mi padre era un hombre de mucha oración, de mucha oración. Usted lo podía encontrar. ¿Dónde está el pastor? Orando. En su rinconcito que tenía ahí en la villa, siempre se encontraba orando, o en la oficina, en fin, él siempre fue un hombre de mucha oración. Y nos invitaba a nosotros también a orar. Cuando llegaban las bendiciones de los hermanos de todos lados, llegaba mucha bendición de fruta, de todo. Entonces le decía: vayan a darle gracias al Señor al templo. Corríamos nosotros al templo a orar y darle gracias al Señor por las bendiciones que llegaban. Sus oraciones permanentes que enseñó a la iglesia, que nosotros estábamos al debe con él, porque él oraba mucho. Entonces no aceptaba que se vendiera en la iglesia, que se hicieran ni rifas, ni ventas de cosas, no, todo por la fe. Decía: la oración es la llave para abrir el banco celestial. Por lo tanto, usted ore al Señor nomás, siga orando, pídale al Señor. A veces se habla mucho de la fe, pero no muchos han tenido muchas experiencias de fe. Dios a mí me permitió vivirla. Es triste, es doloroso cuando uno va pasando la situación, pero cuando ha tenido buenos maestros, uno soporta, y el Señor le da la victoria, y después uno dice: oh, lo pude pasar, el Señor no me dejó, el Señor me bendijo, el Señor me ayudó, y hasta aquí vamos marchando. En una ocasión, cuando se compró el terreno en San Juan, cuando se compró el terreno para el templo de San Juan, en ese tiempo eran muy pocas las entradas también de la iglesia, y había que pagar la cuota. Y él oraba y oraba, porque como todo ha sido conseguido, todo a través de la oración, él oraba mucho al Señor. Y ahí estábamos, cuando golpea a un hermano y dice: ¿está mi pastor? Sí, le digo: estás orando. Ya, lo voy a hablar yo. Y viene el hermano Héctor Pereira y le dice: mi pastor, vengo a dejar lo que le corresponde al Señor. Y era justo lo que necesitaba para pagar la cuota. Y ya estaba, no se podía pasar a las 2 de la tarde porque el banco cerraba. Y ya pagamos la cuota, y después: ya papito, está todo listo. Da gracias al Señor. Pero él, cuando recibió ese dinero que era lo que el Señor había mandado, él fue contento a la oración y le dice al Señor: gracias, mijito, le dice, porque él había contestado la oración. Pero todo mi padre lo conseguía a través de la oración, y nos inculcó eso a nosotros. Algunos miembros de la Junta que siempre están a mi lado cuidando de mi persona, mi familia también. Ellos siempre me están levantando el ánimo. Y lo más hermoso que nosotros teníamos, el poder juntarnos, ¿no es cierto?, y atender a la hermandad. Y eso hasta el día en que se fue mi padre, el Señor se lo llamó a su presencia, se pudo hacer, incluso en la enfermedad de mi padre. Tengo la libreta guardada porque nosotros anotábamos el registro de visitas. Y ese registro yo lo tengo guardado, donde anotábamos todas las visitas que llegaban. Más de 200 visitas atendiendo mientras mi padre estuvo enfermo. Llegaban las cartas y los pastores mandaban visitas y decíamos: ¿qué haría mi padre en estos momentos? Mi hermana Cristina era la que estaba más al tanto. Mi padre diría: ya, recibámoslo. Entonces, recibámoslo. Nunca se paró la obra, nunca se paró de la atención, de cumplir con el rol, de ayudarle a los papás en lo que sea, lo que fuera posible. Siempre estuvimos apoyándolos en todo, gracias al Señor. Como hija de pastor, el poder llevar todo esto y apoyar a nuestros padres fue lo más hermoso que pudimos nosotros tener en nuestra vida como de hija de pastor, como familia de pastor.
Bien, yo estoy muy agradecido. No tengo cómo pagarle a mi Señor el bien recibido. Solo me resta serle fiel hasta la muerte para tener la dicha de tener la corona de vida. En los últimos días estaba muy cansado y había venido 2 veces. Vino primero mi superintendente Silva, José Silva Araya, en una reunión de oficiales y planteó la necesidad de que mi pastor había presentado la renuncia, quería hacer y pasar honorario. Y él le dijo que mi pastor estaba bien, tiene su mente muy lúcida, lo hemos visto cómo actúa, dijo. Y él siempre lo escuché decir que quería morir con las botas puestas, así que lo vamos a dejar nomás. Así que yo lo único que le pido es que lo apoyen, que estén a su lado, pero mi pastor está bien, dijo, yo no tengo esa intención y menos con él. Así que siguió. Pasaron unos años y llegó mi superintendente Valencia, y un día vino mi superintendente Valencia y también hizo una reunión y planteó lo mismo. Dijo, un día en una conversación mi pastor me planteó la posibilidad que si quería dejarlo honorario por sus años ya de labor, pero yo no quiero, dijo, que quede honorario porque él está lúcido, dijo, si él sigue actuando normal, yo estuve aquí, dirige la iglesia sigue trabajando, sigue moviéndose, no tiene sentido, dijo, además, yo considero que él puede morir con las botas puestas porque él está bien, así que ya lo dejó nuevamente. Así que quedó trabajando, él siguió trabajando. Mi papito alcanzó a estar 40 días enfermo. De los 40 días recibió toda la atención en la casa. La casa era una verdadera clínica. Los hermanos oficiales, jóvenes, ciclistas, todos haciendo turno. Los pastores haciendo turno, venían de un lado, de otro, y ellos venían a hacer turno junto con nosotros. Me llamó que viniera a verlo. Ya, me dice, venga Juanito porque lo necesito, venga. Le digo, voy a avisar. Véngate así nomás, me dice. Él se sentía muy fuerte, él era de los antiguos. Así que véngase nomás y se va ligerito. Así que llegué a Coquimbo. Aquí me tiene mi pastor. Y póngame la mano, Juanito. Amén, mi pastor. Vamos orando ahí, haciendo servicio cortito. Y le imponía las manos. Ya. Pablita. Llamaba a la hermana Pablita, ligerito, ¿no? Y vamos a almorzar con el pastor. Levántenme. Y se iba a almorzar conmigo. Y pero que está enfermo usted. No, sí. Ya me ojió ya. Qué bueno que vino, oiga, decía. Oiga. Qué bueno que vino, oiga. Y me necesitaba para qué, mi pastor, que yo quería verlo. Yo quería verlo. Y ya me ungió. Ya, y fue como unas 3 veces que lo hizo así. Y en la última ya me sentí mal yo. Muy mal me sentí. Porque me dijo, quiero que me venga a terminar el templo de allá de La Rosa, allá arriba. Ha hecho aquello, ¿cómo lo hago ahora? Y yo lo obedezco a mi pastor, no puede ser. Tengo que decirle a mi superintendente. ¿Por qué no voy a hablar con mi superintendente primero? Y le aviso. Ya. Y llamé a mi super y me dijo, no, pastor, usted tiene que velar por su iglesia. Sí, pero él fue mi pastor y yo estoy aquí. Pues. No, me dijo, no se preocupe, póngalo al teléfono. Y mi super habló con él y le dijo, Paltita, corte todas las construcciones usted está enfermo.
corte las construcciones y espere ahí hasta que se mejore. Ahí puede seguir, pero el pastor tiene que volver a su iglesia para que la atienda. Que me sacaron un peso de encima, porque no quedó dañado él, ni que yo haya sido mala voluntad. Entonces, ahí se conformó él. Me acuerdo que estuvo el pastor Abraham Falcón y una noche dijo, porque él estaba inconsciente, estaba con una sonda nasogástrica, lo están alimentando. Entonces él dijo, ¿usted lo han entregado al Señor? Le dijo a la familia. Dijo, sí, le dijeron, ya, entonces sáquenle todo, confiamos en el Señor. Si Dios quiere sanarlo, lo va a sanar. Si quiere llevárselo ya. Es impactante, o sea, ¿cómo le vamos a sacar todo? Bueno, al final se le sacó todo, y no se murió el telo. Mi padre había pasado en uno de esos días porque fueron infartitos cerebrales que tuvo mi papá y que fueron en aumento cada vez más. Había tenido un episodio mi padre que había caído ya en un estado de coma. Estuvo 6 días inconsciente mi papá. Y de repente, como a las 3 de la tarde, se recupera así de repente y me dice, hija, ¿no cree que es hora de almorzar? Y yo me sorprendí, yo dije, pero mi papá, ¿qué está hablando? ¿Qué está diciendo? Dije yo. Entonces llamé a las niñas, fueron todas a ver. Estaba en la casa yo y llegan a buscar a mi esposa, entonces piensa que lo vienen a buscar porque se murió. Mi esposa sale desesperada a la iglesia. Cuando llega se encuentra que el papá está sentado a la mesa. Y después de eso mi papá llamó a todos sus hijos para darle un abrazo a cada uno, porque él despertó para eso, para hacer sus últimas ayudas y para despedirse de cada uno de sus hijos. Igual como cuando uno iba cuenta la Biblia, a hablar con el patriarca, uno se arrodillaba a su lado y él hablaba despacito y le hablaba a uno al oído. Yo me acuerdo, entre las cosas que me dijo, él me dijo, Juanito dijo, sea fiel al Señor. Fue muy lindo, todos los hermanos que estaban ahí también ese día recibieron un abrazo de parte de mi papá. Y después de eso fue nuevamente mi padre cayendo en lo mismo y llegó el día que mi papá cayó en inconsciencia ya para no despertar. Mi padre partió el 19 de enero a las 12:05 del día. Estaba mi mamá, mi hermano Eduardo, estaba mi hermana Ernestina González, que era la que nos ayudaba en la parte de enfermería, el hermano Alejandro, que era el ayudante de mi padre, y yo. Y ahí empezamos a cantar, a orar, y el Señor tomó al hermano Alejandro y ungió a mi papá, y en el momento que lo estaba ungiendo y le dice, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, entra en el gozo de tu Señor. Por tercera vez, mi padre dio el último suspiro y se fue con el Señor. Ya se fue para siempre. De la iglesia el anciano pastor, una luz reflejaba en su frente, como símbolo hermoso de amor. Se marchó a las mansiones celestes, como siempre vivió en él. Hubo una asistencia en el funeral de 2.500 personas más o menos. Vino gente, yo no sé de dónde salía tanta gente. Juan estaba a cargo de hacerle, ¿cómo se llama? Las guardias. Pero dice, él me contaba que los hermanos, eran filas y filas de hermanos que querían hacer guardia, y las guardias no duraban ni siquiera un minuto, porque para que todos hicieran guardia había que hacerlas durar muy poquitito. Una noche, en una reunión local como está repleto, aleluya. No sé, le dije en forma de traisura, ¿qué van a hacer ustedes cuando yo me muera? Por allá he visto varias voces, vamos a llorar, vamos a llorar. Pero cuando a mí se me dio la noticia, sabe que yo me
me sentí una niñita tan pequeñita en unas murallas muy altas. Así yo me vi, como que yo había quedado desamparada, había quedado sola. Y yo me vi muy chiquitita, para mí fue de mucho dolor. De hecho, mi hermano Alfredito tuvo que ir un día a la casa, lo recuerdo, y porque yo estaba como en un problema de depresión, y él fue a hablarme y me decía, hermanita, tienes hijos, tienes tus 4 hijos, tienes que salir, tienes que luchar por ellos. Para mí fue muy, muy terrible. Y recuerdo que cuando falleció había una niñita de Los Manzanos hacia arriba, y dice la mamá dice que llegó allá y le dice, mamita, se murió el abuelito. Hija, pero ¿cómo? ¿Qué abuelito? El que nos da las pastillas, ahora ¿quién nos va a dar pastillas? Decía la niñita. Entonces, recuerdo esa parte porque cuando vino la chiquitita al velorio de mi padre, le traí un ramito de flores y yo fui la que lo recibí para poder dejarlo ahí donde estaba mi padre. Y tomé a la niñita y la hice mirar donde estaba mi papá ahí en su féretro. Y su impacto fue muy fuerte porque para la iglesia, él en los últimos días estaba muy cansado. Entonces él pedía al coro que le cantara y el coro cantaba el himno muy cansado, que es el camino es escabroso, cantaba el camino es escabroso y le gustaba mucho. Hasta el último día se le cantó ese himno, así que cuando él partió pasaron unos días y pasaron varios meses y el coro no lo quiso cantar. Y el día que cantó, la iglesia lloró. Fue impresionante. Yo canté llorando, cantamos llorando nosotros, porque era recordar a ese pastor que había estado tanto tiempo, porque imagínense, a mí solamente me bautizó el pastor Peña anterior, y de ahí yo todo con el pastor Palta. De hecho, el pastor Palta me tomó miembro probando, miembro en plena, me casó, bautizó a mis 4 hijos, y la última guagua que él bautiza es mi hija menor, Yaren. Yo le invito a usted también que sea fiel a su Señor, sea puntual en cumplimiento de sus deberes para con Él, porque de esto se agrada mucho el Señor. Ahora, en estos últimos días, todavía me encuentro con personas que me dicen, ese era el pastor Palta. Y a esa iglesia los invito yo, pues. Un día iba conversando en el furgón con mis compañeros de trabajo y se acerca un chico y me dice, ¿usted es evangélica? Sí, le dije yo, por misericordia del Señor. ¿Sabe que yo conocí un caballero allá en Tambillo? Me dijo. Y ellos sabían el día que mi papito llegaba allá a Tambillo y se juntaba un grupo de niños a esperarlo que se bajara de la micro, del bus, con el fin de que, porque mi papito andaba con los bolsillos con pastillas, con galletas, y dijo, yo conocí un caballero y después nunca más lo vi y nunca me voy a olvidar de él porque era un caballero alto, dijo, usaba un sombrerito y tenía un lunar grande acá. Y le digo yo, ese era mi papito. No le puedo creer, me dijo, sí, le dije yo, ese era mi papito. Sí, dijo, tan bueno el caballero, dijo, nosotros íbamos a la iglesia por amor a las pastillas, no me acuerdo. El otro día me encontré en el consultorio con una persona que era de la Asamblea de Dios y él se acordaba de mi papá y se acordaba cuando él iba a la iglesia con su mamá y la mamá toda la vida le ha hablado del pastor Palta, de otra denominación. Y yo quiero, me dijo mi pastor Palta, que usted me termine la rosa. Amén, mi pastor. Se fue mi pastor después. Y quedé yo. Y me dejaron aquí, pues. Y lo terminé yo. Terminé con los hermanos. Dios les bendiga con esta palabra, alaba mi Dios, y para Él que vive sea la honra y la gloria.